Hola, buenas tardes, espero te encuentres muy bien. Bienvenido a un estudio más de mujeres. El día de hoy vamos a ver un capítulo en el libro de Mateo, va a ser capítulo 18, versículos del 15 al 22. Y vamos a ver un poquito acerca de cómo debemos de responder cuando alguien nos ofende, cuando alguien peca contra nosotros, qué es lo que debemos de hacer. Entonces, te invito a que si tienes tu Biblia en la mano, me acompañes a leer. Vamos a leer primero estos versículos y después vamos a orar y ya después vamos a empezar con el estudio, ¿sale? Entonces, comenzamos es capítulo 18 de Mateo, versículo 15 al 22. Dice, por tanto, si tu hermano peque contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por permitirnos estar reunidas una vez más a través de este medio. Te pido que sea tu Espíritu Santo a través de mí, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones y podamos llevarlo a la práctica, Señor. Quita toda distracción de nuestra mente, Señor, y de nuestro alrededor, de nuestro entorno. Todo esto, Señor, te lo pido en tu nombre. Amén. Bueno, vamos a comenzar en el versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Dice que si alguien nos ofende, si alguien hace algo malo en contra de nosotros, debemos de ir y hablarlo directamente con la persona que está haciendo esta cosa para con nosotros. Debemos solamente de ir con él. No debemos ir con nuestro hermano, con nuestro amigo, con el líder de la iglesia, ni nada de eso. Nos dice que tenemos que ir con cuentas cortas. ¿Quién es la persona que te está afectando? Con esa persona voy a ir a hablar, voy a ir a quizá pedir una explicación o decirle cómo te sientes por lo que él está haciendo. Quizá lo está haciendo inconsciente y ni siquiera se da cuenta que te está lastimando, o lo está haciendo conscientemente, y es algo muy bueno que vayas y hables con él para tratar de resolver la situación. Pero lo que no debemos de hacer es ir y empezar a hablar chismes a personas, o ir y contarle al hermanito de la iglesia y decirle, ¿sabe qué, hermano? Fulanito, me enteré que hizo esto, esto y esto, o dijo esto, esto y el otro, y empezarlo a meter en chismes y empezarlo a meter a que otras personas lo vean en mal. La mejor solución que nos está enseñando el Señor Jesucristo es ir directamente con esa persona y hablarlo, tratar de resolverlo con él antes que hacer un drama, antes que hacer un chisme, antes que hacer cualquier otra cosa. Muchas veces alguien hace algo para dañarnos nuestra reputación, nuestra persona, nuestra integridad, y queremos ser pacientes y aguantar y orar y soportarnos unos a otros y someternos y ser pacientes en toda situación y decir, ¿sabes qué? Dios lo va a cambiar, Dios lo va a hacer. Y eso está muy bien, claro que sí, ponerlo en oración es lo mejor que podemos hacer. Pero si lo que esta persona está haciendo y tú estás guardando silencio y estás creando amargura, estás llenando tu corazón de enojo en contra de esta persona, estás resentido y cosas así, necesitas tomar cartas en el asunto realmente y ir a hablar con esa persona. Muchas veces no sirve de nada que te quedes callado, que empieces a llenar tu corazón de amargura, que empieces a llenarte de resentimiento hacia las personas, cuando Dios nos da la solución de que si algo nos está afectando, que si alguien nos está ofendiendo, está pecando contra nosotros,
vayamos directamente a hablarlo. Entonces dice, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, nada más, no tiene que meterse nadie más. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Dice, le estaba enseñando el Señor Jesucristo a los discípulos que si tú vas y hablas con esta persona y te escucha, es una ventaja, es algo bueno, has ganado a tu hermano. No solamente quizá te va a escuchar y van a poder empezar a resolver los problemas, quizá te va a escuchar, te va a dar el avión y ahí van a quedar la situación, pero también nos va a dar consejos el Señor Jesucristo, qué es lo que debemos de hacer si solamente nos dan el avión y no hay un arrepentimiento real. Pero dice que si tú vas a Él, le explicas la situación, te escucha y empiezan a trabajar para hacerlo, has ganado un hermano y has cuidado a ese hermano en contra de chismes, en contra de que lo vean mal, en contra de ese tipo de cosas. Has ganado para bien, lo has protegido también. Ahora dice, si vas tú y él solos, vas, le explica la situación y no te escucha, necesitas hacer otra cosa. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si tú hiciste esta primera parte, pero a la persona no le importó, la persona no muestra arrepentimiento, la persona sigue actuando de la misma manera, entonces ahora sí puedes ir a hablar con 2 o 3 personas, las vas a jalar, te vas a sentar con ellas y vas a volver a exponer tu caso a esta persona para que ellos puedan escuchar, para que ellos sean testigos, que consten las cosas que se están hablando, que no sea nada injusto, que tú no estés hablando de más, ni él tampoco. Entonces, tenemos que seguir este ejemplo. Si nosotros lo hacemos, va a ser de bendición para nuestra vida. Esto se hacía en base a las leyes que había en el Antiguo Testamento. Si me acompañas a leer Deuteronomio 19:15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, si tú vas solo, no te escucha, entonces vas y ahora sí puedes traer 2 o 3 personas y ahí sí puede empezar a contar la situación, porque ya hay más personas. De ninguna manera u otra tú puedes ir directamente con el pastor o con el líder y decirle, fulanito me está haciendo esto, hay que hacer lo que ya no sirve en la iglesia. No se puede hacer eso, necesitas más testigos y necesitas pasar por un proceso tal como nos está enseñando el Señor Jesucristo. Esta razón es porque otras personas tienen otras perspectivas, porque quizá tienen otra opinión, quizá ellos también ya han visto que sí la está regando y pueden ayudar a hacer cambiar a la persona o decirle las verdades. Pero si fuiste tú solo, no te escuchó, si llevaste a 2 o 3 testigos y no te escuchó, hay otro paso que tenemos que hacer. En el versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si hiciste estos pasos, no hubo ningún arrepentimiento, se está resistiendo, entonces ahora sí es ir a la iglesia, ir y notificarlo, ir con los líderes, ir con pastor y ahora sí exponer la situación que está pasando. Esto es para que juntos puedan buscar una solución buena y agradable. El Señor Jesucristo le dio la autoridad a la iglesia y a sus discípulos para que pudieran tomar decisiones acerca de esto, del arrepentirse. Cuando una persona cometía un pecado, lo llevaban a la iglesia, y si la iglesia decretaba ciertas cosas que tenían que hacer y veían un arrepentimiento, ya lo daban por hecho, o lo daban por una persona arrepentida o que sí cumplió lo que se le pidió hacer. Entonces a esto se refiere, pues, que si no funciona de esta manera, se lleva a la iglesia. Y ahora, si esta persona
no se sometió, al ir uno solo no cambió, al llevar 2, 3 testigos no cambió, al llevar a los líderes de la iglesia no cambió, dice, entonces tenlo por gentil y publicano, tenlo como una persona que no es del pueblo, que no pertenece al pueblo elegido de Dios, como a un recaudador de impuestos que pues no eran bien vistos por la sociedad, no eran personas que creían en el Señor Jesucristo, que creían en Dios. Entonces dice, si ellos no hay arrepentimientos en ellos, tenlos por personas que no conocen a Dios, que ni siquiera lo ha conocido, y empiécenlos a tratar de esa manera. ¿Por qué? Para que no sean una mala influencia en la iglesia. Estaban protegiendo también a la iglesia de las comuniones, que no los vieran a ellos y dijeran, pues si fulanito hace esto y no le dicen nada, pues yo también lo puedo hacer. O que esta persona empezara a influir en los demás, como no pasa nada si haces esto, si está permitido hacer esto. Entonces el Señor Jesucristo quería evitar eso a toda costa. Entonces dice, si esta persona no se arrepiente en nada, trátenlos como gentiles o publicanos, como personas que no son elegidas del pueblo de Dios, que no han creído y que deciden hacer sus propias cosas. Y la idea realmente no es para castigar a la persona, es para proteger a la iglesia, para proteger a la comunidad, como ahorita se los comenté. Versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre. La tradición judía requería que al menos tenía que haber 10 hombres para poder constituir a una sinagoga, una iglesia, o para poder hacer un culto de oración. Para poderlo llevar a cabo necesitaba haber al menos 10 hombres. Y se llamaba una minyan o minyan, no sé realmente cómo se dice, pero a eso se refería, pues tenía que haber 10 hombres para que se pudiera efectuar una reunión de oración o una iglesia. Lo que el Señor Jesucristo aquí estaba tratando de decir, esto no es cierto. Puedes estar 2 o 3 personas y de todas maneras ahí voy a estar yo. No necesitan ser las 10 personas como decían en la antigüedad, en la tradición judía. Entonces él estaba diciendo, esto ya no es necesario. Con 2 o 3 personas que se reúnan, puede haber un culto de oración, puede haber una iglesia. Entonces estaba diciendo, no importa qué tan grande sea, no necesita ser muy grande la iglesia, puede ser pequeña, no importan los números, Dios de todas maneras ahí va a estar. De antemano sabemos que Dios está, aunque esté yo sola, aunque yo esté hablando, aunque yo esté en una comunión con Él, Dios está conmigo en todo momento porque Él es omnipresente. Entonces, a lo que se refería era eso, a que la tradición judía decía que tenía que haber 10 hombres para poder efectuar esto. Dios dice, no, donde estén 2 o 3 personas congregadas en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No necesita ser muy grande, no necesita ser como dice la tradición. Entonces, dice, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro le hizo esta pregunta porque él pensaba o se creía, los rabinos enseñaban que el Señor Jesucristo había perdonado 3 veces y a la 4ª era cuando mandaba toda su ira a sus enemigos. Pero realmente no es así. Pedro le hizo 7, como yo creo que me va a decir que menos. Entonces, cuando Pedro le dice esta pregunta, ¿hasta 7, Dios? Porque yo he escuchado y me han enseñado que realmente son 3 y a la 4ª, pues tú ya hay juicio contra las personas. Esto lo puedes leer en Amos 1:3, 1:6, 1:9, 1:11, 1:13. Porque pensaban que Dios había perdonado nada más 3 veces a los enemigos de Israel. Entonces ellos pensaban que ya perdonar la 4ª vez o la 5ª vez pues ya no era necesario,
porque a la cuarta vez era cuando ya venía el juicio de Dios. Pero ¿qué le responde el Señor Jesús aquí? Le dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús le dice, no 3, no 4, no 7 tampoco, te digo hasta 70 veces 7, que son 490. De antemano sabemos que el Señor Jesucristo no solamente nos perdona esas veces, 490, en toda nuestra vida. El Señor Jesucristo constantemente nos está perdonando de las cosas que hacemos, pecamos, somos seres humanos y pecamos muchas veces, aún ni cuando, a veces pecamos hasta cuando no nos damos cuenta. Entonces Él le dice, no, tenemos que perdonar a las personas que nos ofenden muchísimas veces, un número ilimitado de veces. En Lucas 17:4, si me acompañas a leerlo, Lucas 17:4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Así que si tu hermano en el mismo día 7 veces peca y después 7 veces se arrepiente y te dice, oye, perdón, el Señor Jesucristo nos manda a perdonarnos, a perdonar a todas las personas que nos ofenden tal como Él nos perdona. Cuando el Señor Jesucristo les enseña a los discípulos cómo orar, una frase es, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si el Señor Jesucristo nos perdona a nosotros, a veces pues sin merecerlo realmente, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los que nos ofenden? Sé que es algo muy difícil cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima, es pues algo te duele, quebranta tu corazón y te enoja también, o sea, te enojas, te amargas, te empiezas a tener resentimiento, empiezas a pensar que esa persona no merece porque te está haciendo un daño. Y realmente sí es cierto, quizá no se lo merece, pero tú y yo pecamos en contra de Dios, no una ni 7, sino muchísimas veces, y no lo merecemos, no merecemos que Dios nos perdone, pero aún así el Señor Jesucristo en su misericordia nos perdona. Entonces en este día también Él nos manda a perdonar a cada persona que nos ofenda, sea duro, sea difícil. Obviamente no va a ser fácil, no va a ser divertido, pero es algo que nos está diciendo el Señor Jesucristo que debemos de hacer. Necesitamos ser obedientes. En este capítulo 18, después de esto viene la parábola de los 2 deudores, en donde un rey manda llamar a su siervo porque le debía una grande cantidad. Entonces le dice, ¿sabes qué? ¿Me tienes que pagar? No, pues no tengo dinero, le dice el siervo, le dice, ok, pues vende a tu ganado, vende a tus hijos, tus hijas, vende todo para que puedas pagarme. Entonces este siervo le ruega y le dice, ¿sabes qué? Ayúdame, perdóname la deuda, mira, le empieza a explicar todo. Entonces el rey es movido de misericordia y le dice, ok, pues te perdono, ya no me pagues nada, te perdono, puedes irte. Este siervo sale contento, sale y voltea y ve a su consiervo y le dice, oye, me debes tanto. Y el consiervo le dice, ¿sabes qué? Pues perdóname, échame la mano, ayúdame, mira. Le empieza también a implorar y a rogar que pues le perdone la deuda o que lo espere. Entonces este hombre, el siervo, le dice, no, pues me debes y págame. Y si no me vas a pagar, pues te voy a mandar a la cárcel con los verdugos y ya hasta que me pagues puedes salir. Entonces es lo que hace este siervo con su consiervo, lo manda a la cárcel. Entonces esta historia llega a oídos del rey y manda a llamar al siervo de nuevo y le dice, yo te perdoné a ti, tenías una deuda más grande, ¿por qué tú no perdonaste a tu consiervo? Si yo tuve misericordia de ti, ¿por qué tú no tuviste misericordia con él? Como no lo hizo, entonces lo envía a la cárcel, lo envía con los verdugos también y ahí se queda. ¿Por qué? Porque él quiso que fueran misericordioso con él, pero él no estuvo dispuesto a ser misericordioso con la persona que le debía. Entonces así es lo mismo tú y yo. Si tú y yo queremos que Dios nos perdone, y no solamente Dios, las personas con las que la regamos, queremos que nos perdonen, queremos estar bien, y Dios en su grande amor nos perdona y nos da otra oportunidad, nos da otra chance y nos dice, ok, pues ya te arrepentiste,
jálate, vete y no peques más. Pero cuando vienen contigo, te ofenden, te piden perdón, te dicen la regué, oye esto, y decides no perdonarlo porque no se lo merece o porque esa persona de plano la regó súper machín contigo y decides no perdonarlo. ¿Tú crees que eso está bien? Realmente no lo está. El día de hoy el Señor Jesucristo nos está diciendo, debemos de ser humildes, debemos de ser misericordiosos para con la gente, para perdonar las ofensas de ellos. No solamente nos está dando las pautas que debemos de seguir en primera, si alguien nos ofende, es ir uno a uno y tratar de resolver el problema. Si no se resuelve, ahora sí meter a 2, 3, si no se resuelve, meter a la iglesia, meter a los líderes. Pero tenemos que tener una madurez para poder hacer eso, tenemos que tener una madurez y ser valientes para ir con la persona que te está ofendiendo y hablar cara a cara y decirle las cosas como son. Tenemos que tener esta madurez, pero también tenemos que ser obedientes y necesitamos conocer su palabra para poder llevar a cabo toda esta situación. Entonces, sé que es difícil perdonar cuando nos han lastimado, sé que es difícil y muy difícil, pero el día de hoy te invito a que si alguien ha hecho algo en contra tuya, pues perdónale, y de la misma manera cuando tú necesites pedir perdón, también ve y hazlo para estar bien delante de los ojos de Dios, y que el día que nosotros necesitemos que Dios nos perdone algo, Él sea justo y misericordioso con nosotros, tal como nosotros lo estamos haciendo con las demás personas. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, gracias por esta tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a entenderla, Señor, llevarla a la práctica, Señor, ser obedientes y tener la madurez suficiente, Señor, para ir a hacer las cosas que tú nos estás mandando, aun cuando sea difícil, Señor. Sabemos que sí es difícil, pero pues contigo, Señor, nada es imposible. Sabemos que tú vas caminando de la mano con nosotros y tú nos estás mandando a hacer algo, Señor, que es para nuestro bien, Señor, es para estar bien con nosotros mismos y contigo principalmente, Señor. Te pido que nos ayudes a llevarlo a la práctica, Señor, y que nos recuerdes esta palabra, Señor, cuando estemos en una situación en donde ocupemos ponerla a la práctica, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por todas las personas que están viendo este video, Señor. Bendícenos, guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues quedamos despedidas, nos vemos el próximo jueves a las 7:15 y no se olviden que el domingo a las 11:15 tenemos reunión presencial en la iglesia. Hasta luego.